Está en el Quindío la doctora Tatiana Muñoz, presidenta de la Veeduría Nacional del Catastro. A ella le preguntamos cuál es el problema que se están viviendo en el país o están viviendo los propietarios de predios en los municipios colombianos con los nuevos avalúos catastrales a propósito de la vigencia del catastro multipropósito. Bueno, como Veeduría Nacional, nosotros consideramos que es importante hacer catastro en Colombia, pero es importante hacerlo bien y con garantías, que es lo que no está sucediendo hoy. Una herramienta técnica que debería funcionar para decirnos cuáles son las condiciones de la tierra, pero adicional cuál es el valor de la tierra, hoy se está convirtiendo en un negocio. ¿Y por qué se está convirtiendo en un negocio? Porque para nadie es un secreto, ni para las entidades locales, departamentales e inclusive nacionales, para nadie es un secreto que esta es la base de todo el presupuesto nacional. De los avalúos catastrales surge algo muy importante y es la base gravable para todos los impuestos. Y no solamente el predial, porque todo el mundo reduce el debate al predial, pero lo reduce es porque resulta que la comunidad se entera de los cambios que le hicieron en su propiedad, no por una resolución individual, sino en el momento en que le llega el predial, lo cual es considero yo y consideramos con todo el equipo que es irregular, pero bueno, así funciona. La cuestión es que no es solamente el predial, de aquí también surge la base de lo que es impuesto al patrimonio, declaración de renta, valor de trámites notariales y registrales cuando se va a hacer una transacción inmobiliaria, pero adicional herramientas fundamentales como la estratificación, el valor de los servicios públicos y la estipulación de subsidios, como el tema del Sisbén, adulto mayor, subsidio de vivienda. Entonces, cuando estos procedimientos se hacen mal y se hacen a partir de especulación inmobiliaria, que es lo que han ido, que es la forma en la que lo han ido ejecutando a lo largo de los últimos años, pues lo que termina sucediendo es que se está convirtiendo a las personas más humildes en los nuevos ricos del país. Esto evidentemente se está viendo reflejado en unos impuestos que no corresponden a la realidad económica de la población, sobre todo de la población rural. Porque fíjese algo, es que, por ejemplo, ahora en el plan de desarrollo, la política de catastro multipropósito no es de este gobierno, es del gobierno pasado, ¿sí? Y se definía como multipropósito porque ellos se dieron cuenta que la información que se estipulaba en el catastro, pues es una información muy importante que puede servir para más cosas, no solamente para cobrar impuestos, sino también para hacer política pública. Entonces, en base a eso se crea esa política que consideramos nosotros que tiene una buena intención, pero que en su práctica pues es sumamente perversa. Ahora, ¿qué pasa en este gobierno? En este gobierno, en el plan de desarrollo, se crea un artículo, que es el artículo 49, en donde el gobierno nacional ordena aumentar los avalúos de todas las zonas rurales del país que no habían sido actualizadas de manera automática y sin ningún tipo de estudio previo. Eso es especulación inmobiliaria. ¿Y por qué surgen artículos como este? Porque tienen el afán de recaudar. Esa es la verdad, tienen el afán de recaudar y no les importa cómo, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy tenemos un colapso en todo el sistema catastral, por eso es que hoy entidades como el IGAC han sacado resoluciones para suspender toda la gestión catastral porque tienen un colapso de información. Ahora, aparte de tener ese colapso de información, vemos también que con esta política de catastro multipropósito que no está bien reglamentada, hay inclusive fallas en la habilitación de gestores, como lo es Masora aquí en el Quindío. Entonces, esto tiene un problema estructural grande, el problema es normativo, hay vacíos normativos enormes, hay una incitación perversa a realizar estos procesos a partir de especulación inmobiliaria sin obligar a visitar los predios. ¿Dónde se había visto, cuándo se había visto que se le dé valor a un predio sin visitarlo, sin conocerlo? Eso no se da en ninguna parte y hoy se está dando justamente porque hay un interés perverso de recaudar sin importar si esto le afecta o no a la población. ¿Cuál es la propuesta que usted, como presidenta de la Veeduría Nacional de Catastro, le está haciendo a los propietarios y también a los consejos municipales y alcaldes? ¿Cuál fue la propuesta que usted trajo aquí al departamento del Quindío para darle solución a este problema?
Bueno, propuestas han existido muchas. El año pasado nosotros radicamos un proyecto de ley en el Congreso de la República estipulando cuáles serían esos puntos que se deberían reformar o reglamentar dentro de la política pública de catastro multipropósito. Esto se radicó a todas las bancadas, a las bancadas de derecha, de izquierda, de centro, independientes, en fin, a todos se les radicó este proyecto de ley, a todos los congresistas. Sin embargo, pues nadie se ha puesto la camiseta de impulsar este tipo de proyectos. Todos los proyectos de ley que existen alrededor del tema catastral tienen que ver más con el tema de topes de impuesto predial que con catastro. Y eso evidentemente es una visión demasiado sesgada del problema real que existe en el país. Por otro lado, nosotros hemos hecho un trabajo importante de agotar todas las vías administrativas habidas y por haber. Logramos abrir más de 60 investigaciones en la Superintendencia de Notaría y Registro que prueban los errores masivos y metodológicos que están teniendo estos procedimientos. Por otro lado, también abrimos la investigación en la Procuraduría, Contraloría. Hemos ayudado a la comunidad, a miles de personas, a hacer las reclamaciones de manera correcta, porque hasta eso es bastante complejo en este país. Hoy las entidades, los gestores catastrales obligan a los ciudadanos a tener que pagar ingeniero, topógrafo, abogado, perito evaluador para demostrarle a la entidad que se está equivocando, cuando la entidad debería dar garantías del trabajo que hace y el trabajo por el que cobra, ¿sí? Esto no sucede, por eso nosotros hemos hecho un trabajo fuerte en ayudarle a las personas a cómo agotar las vías administrativas, cómo denunciar cuando existe una inconsistencia. Por otro lado, también hemos hecho un trabajo importante con algunas alcaldías, sobre todo, eso se dio el año pasado, empezamos el año pasado a recorrer municipios que no habían hecho todavía su actualización catastral, pero estaban a punto de realizarla. Entonces, muchos de ellos tenían convenios con el IGA, convenios con otro tipo de gestores catastrales, como la Agencia Catastral de Cundinamarca, entre otros. Y, y lo que nosotros le proponíamos a las alcaldías era que si la norma no da garantías al ciudadano, pues que los convenios lo den, ¿sí? Porque lo que no se niega no, pues no está prohibido, ¿sí? Dentro de la ley. Entonces, voy a poner un ejemplo. Dentro de la norma dice que los procesos de levantamiento de información se pueden hacer a través de método directo, indirecto o colaborativo. Directo es que visitan la propiedad, indirecto es que utilizan los planes de ordenamiento territorial, plan ambiental y plan de riesgos, que por lo general están desactualizados, para configurar, digamos, que toda la información del catastro, lo cual también es una práctica a nuestro parecer irresponsable. Pero entonces, ¿qué puede uno hacer en un convenio? Si bien la norma no obliga a que sea por método directo, en el convenio sí se puede establecer un porcentaje de método directo. Si bien la norma, por ejemplo, no establece que el ciudadano debe conocer la información antes de que se legalice, pues eso sí se puede establecer en el convenio. Pero por más de que nosotros hemos propuesto la modificación de estos convenios y qué puntos se deberían modificar, pues no ha existido la voluntad política para hacerlo, y justamente esa falta de garantías está generando hoy un colapso en la ciudadanía, ¿no? Que se ha visto vulnerada. Por otro lado, nosotros también hemos participado de varios eventos en donde inclusive el gobierno nacional se ha comprometido a abrir el debate nacional de catastro. Nunca cumplió con ese compromiso se dio en enero del año pasado, y por más de que entutelamos, por más de que insistimos, nunca se dio el espacio. Asimismo, ya se le han enviado más de 20.000 cartas al gobierno nacional solicitando la suspensión de estos procesos de actualización que salieron irregulares, y también imposible. Nunca ha habido una respuesta positiva. Prácticamente la respuesta que ellos han dado es que tendríamos que tener las afectaciones de armero, ¿sí? En nuestros territorios para que una suspensión se dé. Por ende, y después de haber agotado todas las vías administrativas, por eso la Veeduría Nacional hoy está citando a un paro nacional el 9 de abril, en donde se están solicitando tres cosas. Primero, la suspensión de las actualizaciones catastrales nefastas que se han realizado. ¿Por qué se pide la suspensión? Porque la suspensión la suspensión lo que hace es que los avalúos actuales pierdan efecto, vuelvan los que estaban anteriormente, mientras se corrigen los errores de los actuales, ¿sí? Cosa de que la persona no tenga que pagar los platos rotos de los errores de las entidades. Lo segundo que se está pidiendo es
que se tumbe el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, en donde el Gobierno Nacional ordena el aumento de los avalúos catastrales de las zonas rurales del país que no han sido actualizadas catastralmente. Esto de manera automática y sin estudio. Nosotros consideramos que esto es inconstitucional, que uno no puede establecer avalúos de manera automática y mucho menos sacados del bolsillo. Sí, aquí sí se necesita hacer un estudio, se necesita visitar la propiedad y no se puede especular sobre las propiedades. Entonces, ese parágrafo, ese artículo se debe caer porque no, no respeta los procedimientos técnicos que se deben seguir para poder establecer un avalúo. Y por último, se está pidiendo la modificación normativa. Sí, porque pues por más de que radicamos un proyecto de ley, por más de que se han mandado miles de cartas frente a los puntos que nos preocupan, pues finalmente no se ha hecho nada al respecto. Entonces, pues eso es lo que a lo que le estamos trabajando hoy al paro nacional del 9 de abril y esperamos que esto genere una mesa nacional con las diferentes entidades responsables. Doctora Muñoz, hay quienes están proponiendo no pagar el impuesto predial hasta que haya una solución, es decir, a este problema del catastro y los nuevos avalúos. ¿Esta propuesta de no pagar es aceptable? Es totalmente aceptable, sobre todo porque la Constitución nos dice algo de manera clara y contundente, y es que los impuestos deben ser justos, equitativos y progresivos. Cuando la información catastral, que es la base de los tributos, no corresponde a la realidad de mi territorio, no corresponde a la realidad del propietario, pues simplemente el impuesto deja de ser justo, deja de ser equitativo y por ende el ciudadano no debería estar obligado a pagar. Finalmente, doctora Tatiana, el objetivo es pues explicarle a la gente el problema en que está el país, en que están estos nuevos avalúos en los municipios y que tiene a la gente desesperada por los altos precios, pero también organizarlos, organizar la gente en cada municipio, en cada ciudad. ¿Cuál es el objetivo? Poder organizar a la comunidad para que todos empecemos a hablar el mismo idioma, explicarles qué es lo que ha pasado en otros departamentos del país, cuáles de las acciones han funcionado, cuáles no han funcionado referente a estos procesos, cómo nos vamos a organizar para el paro nacional del 9 de abril, que es importantísimo, porque además nosotros somos conscientes de que una reforma a la política catastral en Colombia tiene que venir de todos los sectores, de todos los gremios, pero sobre todo de todas las regiones. Entonces esperamos que de estos recorridos salga una persona o varias personas del departamento de Quindío que representen al departamento en la mesa nacional que se quiere lograr con este paro.